y le da a entender a él que él, como Dios, estaba al control de su pueblo en la época de Juan, que eran tiempos angustiosos, y le da a entender que también estaría al control de su pueblo a lo largo de toda la historia. Por eso usted nota que en el capítulo 2 y el capítulo 3 presenta los primeros 3 septetos de la primera estructura, que son las 7 iglesias, ¿verdad? 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. 7 iglesias que estarían representando toda la cristiandad a lo largo de la historia, y por consiguiente allí se encontraría el primer mensaje. ¿Cuál es ese primer mensaje? Dios está al control de su iglesia, de su pueblo, de los que le buscan a lo largo de toda la historia. Se está retomando la idea del libro de Daniel, del capítulo 2. En Daniel capítulo 2, ¿qué se presenta? Una estatua. ¿Recuerda la estatua? En esa estatua se describe en el capítulo 2, versos 36 en adelante, de que estaría representando reinos. La idea del capítulo 2 es presentar que Dios posee el control de la historia. No Nabucodonosor, no Babilonia, no los dioses paganos, sino el Dios del cielo. Él controla la historia. Y eso es una buena noticia. Porque si Dios controla la historia, entonces controla nuestra historia. Eso significa que independientemente de cuán acongojados podemos estar confiados porque Dios está al control y Dios está para bendecirnos. Esa es la idea entonces introductoria en el libro de Apocalipsis. Luego usted va a notar en el capítulo 6 y 7 que se habla de los sellos. 7 sellos que también iniciarían en el tiempo de Juan y avanzarían a lo largo de la historia. Luego tenemos en el capítulo 8 y 9 que se introduce y que se habla de las 7 trompetas. 7 trompetas que también están ubicadas en esa parte histórica, que avanzan desde el tiempo de Juan y van hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. Luego usted nota en el capítulo 11, verso 19, hasta avanzando por el capítulo 12, 13 y 14, hasta el verso 9 particularmente, que se habla de esa parte que está prácticamente como divisoria, y es la serie del gran conflicto. Luego en el capítulo 15, capítulo 16, tenemos las 7 postreras plagas. Luego entonces introduce la caída de Babilonia en el capítulo 17 y avanza hasta 19. Y finalmente usted tiene desde 19, 10, 11 en adelante que se introduce el milenio y finalmente hasta el capítulo 20. Y ya finalmente usted tiene el capítulo 21 y 22 que ahora se da la descripción de un pueblo triunfante en la Nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis básicamente tiene 2 divisiones. La primera división está ubicada desde el capítulo 1 hasta básicamente el capítulo 13, y bien podrían algunos decir capítulo 14 hasta el 9, mensaje del segundo ángel, y esto tiene que ver con la porción que le llaman histórica. Es la primera porción histórica donde esos acontecimientos tienen lugar a partir o en la historia. Pero luego la segunda mitad de Apocalipsis está comprendida luego del capítulo 14 hasta el final, y es la parte profética o escatológica, o aquella porción de Apocalipsis que está relegada a cumplirse en el tiempo final. Nosotros estamos precisamente ya entrando en esa segunda mitad. Ahora bien, en esa segunda mitad, que es donde se encuentra el texto en cuestión que nos toca analizar, básicamente se trata de presentar 2 cosas. Es prácticamente un doble enfoque de, primero, el final de los rebeldes y en segunda instancia de la victoria de los hijos de Dios y Dios mismo como tal. Es básicamente lo que se concentra. Por eso usted va a notar que todos esos primeros versos del capítulo 15 en adelante hasta 19:10 tienen que ver con eso, con los rebeldes y su destrucción, y luego los últimos capítulos están centralizados entonces en la victoria de Dios y de su pueblo. Esa es la idea básica que quiere presentar. El capítulo entonces 17 es lo que da prácticamente introducción a lo que es la condenación de la gran ramera. Allí entonces se quiere condensar la idea de que Dios ejecuta su juicio finalmente sobre un poder que a lo largo de la historia estuvo persiguiendo y oprimiendo al pueblo de Dios. Y ahora Dios presenta que ciertamente, aunque ese poder es un poder de élite o de carácter mundial, ciertamente Dios, ¿recuerdan el texto que dice Dios traerá toda obra a juicio? Ahora es el momento cuando ese poder entonces es momento que llegue a sesión de juicio. Dios entonces la juzga.
Eso es básicamente la idea en sentido general de lo que resume la estructura de Apocalipsis. Ahora bien, yo quiero leer con ustedes el capítulo 17. Lo voy a leer de un solo tirón y luego voy a aplicar un poquito eso a cómo lo entendían en la antigüedad. Dice lo siguiente: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira de Dios, o las 7 plagas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena con nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Verso 5. Y en su frente un nombre escrito de misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Verso 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio de la mujer y de la bestia que trae la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, y es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Voy a leer solo un verso más. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Lo voy a dejar solamente hasta ahí. Quiero ahora centrarme con ustedes y voy a leer algunos materiales aquí que tengo. No son de historiadores contemporáneos. Solamente voy a utilizar historiadores de la época para que comprendan que en la época se comprendió un poquito la idea de lo que Juan estaba tomando. Bien, primero, la moneda. Yo traje algunas fotos de la moneda, si la pueden ir presentando, y yo voy a decir algunas cosas aquí. La moneda tenía algunas simbologías en la antigüedad. Usted me va a disculpar que algunas tienen un poquito de poca gráfica. Yo quería traer algunas mejor, de manera más específica, la moneda del 71 que utilizaban, que circulaba bastante. Por ahora solamente quisiera que vean esto. Esto de la SC lo que está simplemente denotando el poder que tenía el Senado como tal. Tenía simbologías básicamente que podían variar bastante, reflejando así la ideología que tenían ellos o los romanos. En este caso tiene una mujer. Hay otras más que tú la puedes presentar, son 5. El emperador César Vespasiano es una de la moneda del 71, decía lo siguiente. Decía emperador César Vespasiano, pontífice máximo, cónsul 3, o cónsul por tercera vez. Es lo que uno nos dice que era el cónsul en el año 71. Y claramente cuando uno va a la historia, Vespasiano fue el cónsul en el año 71. Ahora bien, la moneda del otro lado contenía algunas cositas interesantes. Tenía el nombre de Roma, tenía un animal. De hecho, hay una de ellas, de las monedas, que tiene un animal. ¿Le puedes mover para ver cuál es la que tiene el animal? Ok, aquí está. Hay algunas partes que dice el nombre lupa. Lupa en latín es lobo o loba. Aquí presenta una loba y está amamantando a 2 niños, Rómulo y Remo. De ahí es supuestamente de donde surge la historia de cómo Roma se fundó, donde supuestamente una loba los amamantó. Así que básicamente tenía todas sus simbologías, pero particularmente la del 71 tenía simbologías mucho más interesantes. También tenía un animal, tenía una mujer y tenía montañas. Si ustedes notaron lo que yo acabé de leer en Apocalipsis 17, se describe
se habla de Roma como la gran ramera, se presenta animal, ¿verdad? Un animal salvaje, se presenta claramente la mujer y se presenta también montañas. Ahora bien, una mujer sentada, en algunas partes de las monedas también se presenta una mujer sentada sobre un río. En este caso estaban representando la diosa romana, que ya desde siglo antes del tiempo de Jesús, aproximadamente un siglo, deificaban no solo al emperador, sino todo el imperio. O sea que ellos endiosaban al imperio romano como tal. El texto también dice que está sentado, tiene o habla de 7 montes. Hay un mapa también que presenté o que está ahí, donde presenta que la antigua ciudad romana precisamente estaba ubicada alrededor de 7 montes de manera literal. Ahora bien, en la moneda había, como ya dije, un animal que era una loba. La historia básicamente apuntaba a que supuestamente era la historia común, la historia mitológica, de que Roma surge porque en algún momento a Rómulo y a Remo lo dejaron sus padres abandonados. Y una loba o lupa fue lo que los amamantó. Y luego entonces una esposa de un campesino los tomó y los crió finalmente. Pero hay algo interesante. La expresión que se utiliza para loba es lupa, en latín. Para la expresión también de prostituta es lupa. Lupa significa prostituta y lupa significa loba. Ahora, note lo que dice un historiador interesante al respecto. En el libro Historia de Roma, libro 1, sección 4, párrafo 7, dice lo siguiente. El libro de Tito Livio dice que algunos piensan que la esposa del campesino era muy liberal con sus favores sexuales. Era llamada loba o lupa, pero no en el contexto de una loba tradicional, sino de una prostituta entre los pastores. O sea, que la historia en sí, de acuerdo con Tito Livio, no era que ellos habían provenido de que le había amamantado una loba, o sea, un animal, sino que habían sido criadas y amamantados, o habían sido criados y amamantados por una prostituta que era bastante conocido en la época. Pero ellos, para ocultar este principio, no querían decir que Roma se había fundado por este principio. Así que lo que hicieron fue que aprovecharon la expresión en latín de loba, que es también para un animal, y lo intercambiaron. De esa manera el nombre permaneció oculto. Y lo que se infundió era que ellos no habían venido de una prostituta, sino de ¿qué cosa? De un animal. Ahora, se habla del nombre de misterio. El nombre de misterio, según Plinio, un historiador también antiguo, en Historia Natural, libro 28, sección 4, dice: esta es la costumbre que en el mismo inicio de una invasión los sacerdotes romanos llamaban por su nombre la divinidad que protegía la ciudad invadida y le prometían un mejor culto por parte de los romanos. Hasta el presente de ellos, en este caso de Plinio, este ritual se ha mantenido como parte de la doctrina del pontificado. El pontificado no era el papa, en este caso se le llamaba pontificado al emperador romano. Y esta es la razón por la cual el nombre del Dios protector de Roma se ha mantenido en secreto, a fin de preservar o de salvaguardar también a Roma de la misma forma. En pocas palabras, ¿qué era lo que hacía Roma? Ellos eran el imperio más poderoso, iban a una ciudad, pero antes de ir a la ciudad, ellos indagaban respecto al Dios de la ciudad. Y lo que hacían era que sobornaban el Dios de la ciudad. Le prometían, vamos a poner por ejemplo, el dios Zeus, el dios de Grecia. Si ellos iban a invadir Grecia, lo que ellos hacían era que los sacerdotes iban primero y le decían a Zeus que si le permitía entrar en su tierra, ellos le iban a hacer un templo más bonito. Y ellos le iban a hacer cultos muchos mejores y iban a hacer muchos más favores. Lo único que tenía que hacer el dios de la ciudad era dejarlos entrar. Por esa razón, Roma nunca decía el nombre de su deidad o de su divinidad, porque ellos pensaban que si revelaban el nombre, ¿qué iban a hacer? Le iban a hacer la misma cosa. Los sacerdotes que querían invadirlo iban entonces a ofrecer un mejor culto y un mejor sacerdocio al dios de Roma. Era la idea. ¿Me captaron esa idea? ¿Comprendieron esa parte?
Era la idea que ellos decían. Por eso era un nombre de misterio, porque el nombre no lo conocían. El nombre estaba prácticamente salvaguardado con el fin de preservar que Roma no sea destruida. Voy a avanzar un poquito más rápido porque el tiempo se me acaba. Ok, ahora el texto sigue diciendo, y vi una mujer ebria de la sangre de los mártires. También hay una imagen ahí. Esa imagen quizás ustedes la conocen. Aparece una mujer que tiene una balanza y también tiene una espada. Esa espada, y de hecho esa mujer, ¿la han visto en alguna parte? ¿Cuántos la han visto? En sí, esa mujer que actualmente está representando la justicia que se imparte de manera equitativa, sin mirar a quién, tiene un origen distinto y está precisamente en Roma, que en la época también era bastante presentado. Pero la idea era distinta, porque esa espada que está ahí, en sí era considerada, o le llamaban el parasodio. Era la espada oficial que utilizaba el imperio o el poder oficial para impartir su justicia. ¿Cuál era su justicia? Doblegar a todos aquellos que no se sometían a sus doctrinas. Por esa razón dice que estaba ebria de la sangre de los mártires. Y dice que está sentada sobre muchas aguas. Aquí hay algo también interesante. En la moneda del 71 se presenta el dios Tibet, era un dios de Roma. También así se llamaba el río que pasaba por el centro de Roma. Y la mujer que estaba en el emblema o en la moneda estaba sentada sobre ese río, o sus pies estaban tocando esas aguas. ¿Qué es lo que quiero decir en sentido general? Que lo que Juan está haciendo es describiendo de manera indirecta lo que estaba aconteciendo en la época. Juan no estaba muerto en el año 71, Juan estaba vivo. De hecho, usted recuerda el incidente que pasa en el último capítulo del libro de Juan, ¿verdad? Que le dijo Jesús, y que a Pedro, si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, y de ahí se difundió el dicho que él no iba a ver la muerte. Ustedes recuerdan que Juan fue el único de los apóstoles que no murió de manera por muerte violenta, sino que él murió de manera natural. Así que Juan estaba vivo y él está tomando lo que está en la época aconteciendo y lo está trayendo a colación para dar un mensaje. Por eso le llaman a Juan el teólogo. Era algo de hecho bastante conocido. Si usted se traslada en el Antiguo Testamento al libro de Daniel capítulo 7, a partir del verso 4, usted va a encontrar que se habla de un león que tenía 2 alas, ¿verdad? Ese león alado, aún hoy, usted lo puede encontrar en las ruinas de Babilonia. Si usted va a Babilonia, usted va a encontrar que aún en las ruinas se presentaba un león alado, porque ellos decían, o los babilonios se autodesignaban a sí mismos con la fuerza del león y que tenían la velocidad del águila. Por lo tanto, lo que hacen ellos es que toman la fraseología de la época y lo complementan en un mensaje oculto para que los cristianos pudiesen comprenderlo. Esa era la idea. Por lo tanto, los cristianos de la época bien pudieron comprender la idea de lo que se les estaba transmitiendo. Hay una segunda sesión que yo quería tratar, pero el tiempo no me va a dejar, es cómo ellos comprendían esa sesión de los 7 montes, que son también 7 reyes. 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Voy a resumir básicamente la idea. Desde Julio César hasta Vespasiano tenían unos 8 emperadores básicamente. Había, quizás si se tomaba desde el tiempo de Tiberio en adelante hasta Vespasiano, ellos bien podrían decir 5 han caído. Uno sería en el tiempo de la moneda, el año 71, como Juan lo describe. Así que sería en el tiempo de Vespasiano. Luego presenta uno que no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sería Tito, que duró precisamente desde el 79 hasta el 81, apenas 2 años. Por lo tanto, quizás ellos pudieron comprender esa idea. Además, había un dicho en la antigua Roma que era de el Nerón revivido, donde se entendía que Nerón iba a resucitar y de ahí entonces se toma la expresión, o podían comprender que era uno de entre los 7, el octavo que es de entre también los 7. O sea, que ellos quizás tuvieron una idea, no vamos a decir vaga, quizás una idea palpable de lo que Juan estaba transmitiendo entonces en la época. Pero yo voy a avanzar, aunque me late aclarar un poquito el asunto de los papas. Hay muchos que dicen que eso se aplica a los papas. ¿Han escuchado esa teoría? Que dicen que, de hecho, si usted entra a internet, dice que se está refiriendo a papas, que los papas o el último papa va a resucitar y va a ejecutar juicios. ¿Han escuchado? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Es necesario que explique eso o usted entiende que eso es falso?
¿Eh? Es falso. Algunos dicen que es falso, usted dice lo explique. ¿Pero lo explico o...? Voy a explicar brevemente porque el tiempo realmente no me deja. La idea se toma a partir de Pío VI, de Pío XI en adelante. Desde Pío XI en adelante fue que empezaron a formular esas conjeturas de que en realidad se estaba refiriendo a papas. Porque dice ahí que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y eso lo que hacen es que dicen, bueno, como Roma estaba afincada sobre 7 montes, está hablando literalmente de Roma. A la vez, cuando dice que son 7 reyes, hacen una aplicación directa de que se estaba refiriendo a un individuo como tal por cada cabeza, 7 reyes. No le estaban aplicando a un imperio, sino en este caso a un poder. Y en este caso lo aplicaban o lo aplican esos idealistas al papado, diciendo que 5 han caído, uno es, el otro no ha venido. ¿Cuál es el problema con eso? Que en varias ocasiones que se ha puesto la fecha cuando ha muerto el Papa, como en el caso de Pablo VI y de Juan Pablo I, han muerto, han llegado otros, ¿y qué ha pasado? No ha pasado absolutamente nada. ¿Y qué es lo que han hecho? Que han retomado y dicen, bueno, no es ese, sino que es fulano cuando venga y va a pasar aquello. Y así se pasa la vida transponiendo, bueno, impone, llega uno, pasa y así siguen inventando. Pero aprenda algo. En la Biblia, cuando se habla aquí de montes, usted puede abarcar varios textos, como particularmente Jeremías 51:24, Daniel 2:35, de que los montes en sí no son literales, sino que están representando a todo un imperio como tal. Las cabezas de igual manera. Y de igual manera, cuando habla de reyes, si usted va al libro de Daniel, capítulo 2, 39 en adelante, usted va a ver que Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza. Y más adelante dice, y después de ti se levantará otro reino. Por lo tanto, no le está diciendo que él era el reino como tal, sino que lo estaba designando a él como el emperador del reino. Pero la idea es que cuando se está hablando de un rey, no se menciona en profecías como si se refiere a un individuo, sino que se designa a todo el reino. Por lo tanto, cuando se está hablando en Apocalipsis 17 de que son 7 montes, son 7 reyes y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido, no está designando particularmente a un individuo, sino ¿qué cosa? A un reino, a un imperio. Por eso usted nota que la descripción del capítulo 2, 7 de Daniel, en Apocalipsis capítulo 13, son precisamente 7 reinos, partiendo desde el imperio de Babilonia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Luego usted tiene de la Roma imperial, la Roma papal, la Roma con la herida de muerte y la Roma reedificada. Esa es la idea básica que se toma, pero no está designando particularmente a un individuo. Usted me va a disculpar que yo lo hice eso demasiado rápido, es que aún me quedan solamente como unos 5 o 10 minutos y yo no he entrado a la aplicación contemporánea, o sea, para nosotros. Así que voy a ir un poquito rápido, me va a disculpar. ¿Qué tal si vamos al capítulo 17? Ahora sí, todos agarren sus Biblia. Voy a ir descifrando lo que ya usted conoce de manera rápida y en las partes que son más complejas me voy a detener y luego al final, si usted tiene una pregunta, simplemente me la hace. ¿Bien? Ok. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué cosa representa una mujer en la Biblia? Representa a la iglesia. Por eso usted va al capítulo 25 del libro de Mateo y le habla de 10 vírgenes, ¿verdad? Cuando está hablando de vírgenes, lo está diciendo en el contexto de una iglesia pura. Pero aquí está hablando de lo opuesto, de una ramera. Por lo tanto, está hablando de una iglesia falsa. Y sigue diciendo, te mostraré la sentencia contra ese poder falso, contra esa iglesia falsa, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas en profecías? Muchas personas, las aguas que has visto son naciones, tribus y lenguas. Por lo tanto, está hablando de un poder que estaba asentado o ubicado en una región que estaba poblada o muy poblada en la época. Por eso sabemos de que cuando surge ese sistema, que vamos a mencionar el nombre en un ratito, es precisamente en un momento, en una etapa donde el Imperio Romano estaba bastante concurrido. Luego el verso 2 dice, con la cual
refiriéndose a la mujer, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta expresión de fornicación lo que está denotando es la idea de una iglesia, de un poder que, aunque es religioso, se ha aliado con el poder civil para así poder tener sus favores y poder ejecutar sus designios o imponerlos por la fuerza. Y eso sabemos que fue lo que aconteció en Edad Media. Allá voy en un ratito, descuide. Verso 4. Y la mujer estaba vestida, verso 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí me detengo un poquito. Si usted recuerda la escena de Daniel capítulo 12, usted va a notar que era algo similar, solo que en este caso se hace desde la perspectiva de la iglesia pura. Se toma a la mujer que fue perseguida ¿por qué cosa? Por una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y también dice que fue llevada ¿a dónde? Al desierto, donde fue sustentada durante tiempos y medio tiempo. Es precisamente lo que está denotando las persecuciones que se dieron en el lapso de tiempo comprendido entre el año 538 hasta 1798. Los famosos 1260 años. ¿Recuerdan eso? Durante ese tiempo de Edad Media o la Edad Oscura fue el tiempo que se oprimió y se persiguió a los hijos de Dios. De allí estaban comprendidos los mártires que morían en grandes cantidades. La idea del capítulo 17 es presentarlo desde la perspectiva de esa mujer que estaba ebria o que estaba persiguiendo a los hijos de Dios. En el capítulo 12 Juan lo presenta desde la parte opuesta. Presenta al dragón, que en este caso también está tomando como un tipo de esa mujer y persigue a los hijos de Dios. Ahora, Juan dice algo interesante que es bueno notar. Note algo. Dice el verso 4, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un nombre de misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué es lo que Juan resume ahí? Esa mujer que Juan ve lo sorprende porque la mujer en principio era una mujer pura. Él está viendo la iglesia que Jesús dejó instituida, que a lo largo de la historia de los primeros siglos empezó a dividirse y se fueron cada quien por su lado. Y este poder que ahora tomó fuerza, que tomó auge porque se unió al poder civil, en este caso al emperador romano, ahora empezó a perseguir a los santos del Altísimo. Se supone que ella era parte también de ese mensaje o de ese pueblo y ahora dio un cambio y empezó a ser un poder perseguidor. Por eso es que Juan se sorprende. Juan se sorprende porque no comprende cómo es posible que un poder que en principio no era más que una iglesia remanente de Dios, ahora se cambia o cambia sus principios y se convierte en un poder opresor. ¿Comprenden esa idea? En principio, esa era la iglesia de Dios, pero cambió sus principios y se unió, por eso fornicó con los reyes de la tierra en busca de poder y empezó a perseguir a todos aquellos que no estaban conformes con lo que ellos estipulaban. Por eso Juan se asombra con gran asombro. ¿Por qué estaba ebria? Precisamente por todas las muertes y las masacres que estaban ocasionando. Ahora bien, en sentido llano, ¿a qué representa o qué poder en la tierra se está representando allí? Se está hablando de un poder que es primeramente de carácter religioso. Es un poder que ejerce poder civil o poder opresorio. Es un poder de carácter mundial. Es un poder que se atribuye prerrogativas divinas y es un poder que es perseguidor. Pregunto yo, ¿quién cumple con esa característica? El sistema, no la Iglesia Católica, el sistema papal, el sistema que se corrompió a lo largo de la historia y empezó a perseguir a los santos del Altísimo y se autodenominó como la Iglesia Madre. Se autodenominó como la Iglesia Mundial que tiene el poder inclusive para cambiar los designios divinos. Eso usted lo puede encontrar en la Catequesis Católica y en la Enciclopedia Católica, donde presenta al Papa como alguien que tiene inclusive mucho más poder que Dios. ¿Habían escuchado eso?
Eso lo dice la Enciclopedia Católica. El Papa está por encima de Dios, de tanto así que puede cambiar los mandatos y normas divinas. Eso dice él. Ahora bien, sigue y avanza en el verso 7 y dice, verso 8, la bestia que has visto era y no es aquí donde se complica y yo aquí me detengo un poquito más. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombra viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ya establecimos que un monte es un reino. Y dice, y también son 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, ¿cómo sigue diciendo? ¿Es necesario que dure? Breve tiempo. Esa es la parte más compleja. Es tan compleja que el comentario adventista no hace absolutamente nada para interpretarlo. Los teólogos adventistas se quedan ahí, dicen, eso es muy complejo. Los teólogos preteristas e idealistas y de otras denominaciones simplemente dicen, eso es complejo. ¿Comprendió la idea? Así que yo no puedo pretender que le voy a dar una explicación contundente cuando nadie en el mundo se pone de acuerdo con esos 2 versículos bíblicos. Por eso, en la exégesis de hecho fue una exégesis que yo realicé en la UNAD, usted puede ver un esboce, también hay un cuadro que es un cuadro comparativo con todas las posiciones y donde se analiza minuciosamente todo esto, así que usted se toma el tiempo en su casa, en su hogar y lo analiza. Brevemente le doy las ideas básicas de cómo se intenta comprender el texto. Una posición de teólogos adventistas dice que, ok, ahí está, perfecto. Hay una posición que inicia con Egipto, otra inicia con Babilonia. Los que inician con Egipto dicen 5 han caído. Vamos a ver, ¿cuáles fueron todos los pueblos que se opusieron a Dios a lo largo de la historia? El primero fue Egipto, luego Asiria, luego Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia. 5 han caído, eso cayeron. Uno es, entonces ellos dicen, si es uno es, tiene que ser en el tiempo de Juan. Uno es. Así que está hablando del imperio romano de la época. Y el otro aún no ha venido. Y eso es el sistema papal, que cuando llega, entonces es un poder opresor. Esa es la primera postura. ¿Cuál es el problema con esa postura? Que los poderes del capítulo 17 son tomados del capítulo 13, donde se habla de una bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ese poder entonces se dice en el verso 3 que tiene características de león, de oso y de leopardo. Si usted va al libro de Daniel capítulo 7, a partir del verso 4 aparecen también 4 poderes que tienen esas características. Usted encuentra a un león alado que representa a Babilonia. Luego en el verso 5 encuentra a un oso con 3 costillas que representa a los medos y a los persas. En el verso 6 encuentra a un leopardo con 4 cabezas y 4 alas que representa a los griegos. Y luego encuentra a un dragón que representa a Roma. Por lo tanto, si se está tomando eso de aquí, ¿de dónde sale Egipto y Asiria? Es lo que plantean otros, como Melvin Manso, y dice, no puede ser que Egipto esté dentro de esa postura, porque Egipto no encaja. Y además, ¿cómo es posible que se diga que cuando venga es necesario que dure breve tiempo, cuando ese poder, o sea, el sistema papal, duró más que todos esos poderes anteriores? Él solo duró 1260 años. Y la sumatoria de todos los poderes desde Egipto hasta Grecia no da 1260 años. Por lo tanto, esa es una postura que tiende a descartarse. Usted toma la que usted quiera. La segunda es iniciando a partir de Babilonia. La de Babilonia va así: Babilonia, Persia, Grecia, Roma pagana, Roma cristiana y luego la Roma que tiene la herida de muerte. Pero hay otras posturas que también resultan ser interesantes. Si quieres puede bajar, al final están otras posturas, pero si quiere también lo puede dejar ahí, no hay ningún problema. Eso es solamente para que usted vea la idea de cuánto divergen las diferentes posturas. La postura que para mí más se acerca es iniciando con Babilonia, porque es allí desde el libro de Daniel y en Apocalipsis que se toma Babilonia. 5 han caído, podría ser tomado desde la perspectiva que, si usted nota, todo lo que Juan hace en el capítulo 17, a partir del verso 9, está en tiempo presente. 5 han caído, uno es tiempo presente. Y
El verso 9, por ejemplo, esto para la mente que tenga sabiduría, son 7 cabezas, 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 han caído, uno es y el otro no ha venido. En los versos anteriores que presenta, viendo a una bestia que era, no es y será, todo lo plantea como si Juan está ubicado en el momento del acontecimiento o del tiempo presente de ese poder. Así que tiene que ser tomado así. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, la Roma papal, 5 han caído. Uno es, ¿cuál es? Es en el tiempo que la herida está dada o que hay una estocada de muerte. Eso se toma también del capítulo 13, cuando ya el poder deja de ser. Y entonces es necesario que venga otro que cuando venga durará breve tiempo. Ahora usted me dice, sí, pero ahora dijiste algo raro, porque dijiste que el tiempo presente, uno es comparable a cuando dice en otra parte que no es. ¿Cómo así? Entienda lo siguiente. Las 7 cabezas se deben interpretar de manera distinta al poder o al cuerpo o a la bestia. La bestia está representando el poder perseguidor. Las cabezas están representando sus diferentes fases a lo largo de la historia. ¿Comprendió eso? Por ejemplo, ¿en el tiempo de Babilonia habían 7 cabezas? No, había una sola cabeza. Era un solo poder que estaba operando. En este caso, esa bestia, ese poder opresor estaba operando en ese momento. ¿Cuáles son las 7 cabezas? Simplemente los 7 poderes en conjunto. Por eso se dice que tiene 7 cabezas, pero es un solo poder opresor. Cuando llega al año en que no es, o sea, en 1798, cuando se le da la estocada de muerte, en ese tiempo la bestia tiene una herida de muerte en la cabeza, o sea que la cabeza es, pero el cuerpo, o sea, la bestia como tal, en su cuerpo, ya no la cabeza, dejó de ser, porque el poder cesó en ese momento. En ese tiempo tiene una herida de muerte, ya el poder no puede seguir ejecutando su poder, pero no desapareció de la faz de la tierra el poder papal. ¿Desapareció de la tierra el poder papal? No, por eso era necesario que cuando venga, entonces dure breve tiempo, porque una vez más habría de venir y los moradores de la tierra, ¿qué habrían de hacer? Se iban a maravillar. Esa también es otra interpretación. No quiero seguirle hablando de eso porque entonces lo voy a complicar más. Pero si lo desean, solamente tienen que buscarlo allá atrás y entonces pueden estudiar un poquito más a detalle. Finalmente, con esto concluyo. La idea básica de Juan es simplemente presentar que ese poder que fue un poder opresor, un poder perseguidor, un poder blasfemo, un poder que se opuso a Dios, a sus principios y a su iglesia a lo largo de la historia y que se colocó como si fuese Dios, Dios habría de ejecutar juicio contra ella y habría de demostrarle a ella y a los moradores de la tierra que ellos no son poderes eternos, que hay un Dios en el cielo que ejecuta juicio para aquellos que se oponen a él y también ejecuta un juicio de misericordia para aquellos que le buscan. Por lo tanto, aunque ese poder persiguió y mató a los santos del Altísimo, al final de ese juicio, Dios habría de levantar a su pueblo y habría de darles una mejor patria. Por eso el juicio de Babilonia termina en 19:10 y a partir del verso 11 usted encuentra la victoria de los santos del Altísimo y finalmente cómo ellos moran y reinan con Cristo por 1000 años y finalmente tienen la oportunidad de estar con Él en la Nueva Jerusalén. No importa cuánto podamos ser aquí podemos tener opresión, aquí en la tierra. No importa cuánta persecución enfrentemos. No importa cuántos problemas usted pueda tener. Lo que Dios le quiere decir a través de su palabra es que hay un momento cuando todo eso va a determinar. Y Dios está viendo su calamidad. Dios está viendo su sufrimiento. Y Dios dice, aguanta un poquito más. Persevera, porque yo te estoy viendo desde el cielo. Y yo estoy ejecutando un juicio de misericordia en tu favor. Y cuando yo vaya, voy a llevarte a una mejor patria donde no hay muerte, donde no hay problema, donde no hay ningún tipo de dificultades, donde estarás conmigo en una mejor patria por toda la eternidad. Esa es la idea básica que Juan quiere enfatizar. ¿Hay alguna pregunta? Si hay preguntas, esta es la oportunidad, porque yo sé que el texto es bastante complejo y no tengo forma de ir muy despacio con 40 minutos. Esto se presta para una semana si yo quiero ir despacio con ustedes, pero 40 minutos, imagínense, con el texto más incómodo de todo Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta? Tenga total libertad y confianza
Este es el momento. Tonto no es el que no pregunta, el que pregunta, sino el que se queda con la duda, ¿verdad? Así que usted puede preguntar ahora. ¿No hay preguntas? ¿O lo comprendieron todo o no comprendieron? Nada. ¿Cuántos comprendieron la idea básica? Me alegro entonces. Esa era la idea que queríamos, que usted comprenda la idea básica. Ahora déjeme decirle lo siguiente. La Biblia presenta que ese poder de una u otra manera ejerce sus influencias y engaña a los moradores de la tierra. Cuando habla de que engaña a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, no se confíe. No está hablando simplemente de un grupo X o Y. Está haciendo un alusivo a lo que Jesús dijo cuando se expresó diciendo que si fuese posible va a engañar ¿a quién? A los escogidos. La idea es tomarlo como un tipo de lo que pasa en Apocalipsis capítulo 13, donde dice que los perdidos son como la arena del mar. Prácticamente engaña a todos los moradores de la tierra. Los salvados son ¿qué cosa? Una minoría. Por lo tanto, usted y yo deberíamos estar hoy preocupados más que nunca de no ser engañados con las falsas doctrinas de Babilonia. ¿Cuáles doctrinas? Hay una que es muy simple. Ya el enemigo no está persiguiendo como en Edad Media. Ya no está ejecutando su poder opresor como lo hacía en ese tiempo. ¿Usted sabe qué está haciendo ahora? Nos está acostumbrando a venir a la iglesia, a sentarnos en un banco y a perder el tiempo ahí. ¿Usted comprendió eso? Lo que el diablo está ahora haciendo es acostumbrándonos a que vengamos a la iglesia y hagamos una rutina de estar sentados en la iglesia. Cada día de culto venimos y escuchamos la palabra de Dios. Y eso no nos mueve a ningún cambio. Nos estamos acostumbrando a orar y eso lo hacemos como una rutina. El dame, 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 que no nos mueve a ningún cambio. Venimos cada día de culto y simplemente estamos acostumbrados a estar aquí. Por eso usted nota que Jesús siempre se enfocó en aquellos que dicen ser, pero que no son. Mateo 7:21. En aquel día vendrán muchos en mi nombre diciendo, Señor, Señor. ¿Eran cristianos o impíos? Eran cristianos que pensaban que estaban salvos, pero habían perdido su tiempo y nunca tuvieron un encuentro real con Dios. Se dejaron engañar. Mateo capítulo 25, 10 vírgenes, pero 5 eran fatuas, 5 eran prudentes. En principio se presentaron como 10 que eran puras, pero luego en el desarrollo se dieron cuenta que no era así, que habían estado engañados y ya no había tiempo porque el Espíritu Santo lo habían perdido. La iglesia de la Odisea de Apocalipsis capítulo 3. Tú dices una cosa que no eres. Sin embargo, yo te digo, ven a mí antes que sea demasiado tarde. Usted nota que siempre el mensaje tiene que ver a la iglesia. Porque puede ser que nosotros simplemente nos estemos jactando de decir yo soy parte del pueblo de Dios, pero no estemos haciendo lo que debe hacer la iglesia de Dios. Dios nos está dando estos mensajes no para que lo veamos y tengamos conocimiento, no para que sepamos de historia, sino para que esto nos mueva a despertarnos, porque el tiempo ya está llegando a su fin. El cierre de la gracia se dará en cualquier momento y cuando se dé, usted y yo no nos vamos a dar cuenta y puede que sea demasiado tarde. Dios no quiere alarmar a nadie ni tampoco provocar un alboroto en la iglesia. Lo que Dios quiere es que nosotros nos salvemos. Lo que Dios quiere es que podamos despertar y ver todo lo que está pasando en el mundo y que esto nos mueva a hacer una introspección en nuestras vidas, a preguntarnos cómo estoy yo hoy con Dios, cómo está mi relación con Dios, estoy yo perdiendo el tiempo en la iglesia, estoy yendo yo a la iglesia a encontrarme con Dios o simplemente ya he hecho una costumbre de estar en la iglesia sentado y perdiendo tiempo allí. Que Dios les bendiga. Quiere el Señor que podamos pensar y tomar esto en serio, porque Dios quiere salvarnos y Él quiere que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida. Que Dios les bendiga. ¿Cuánto agradecen al pastor Randy Ortiz? Randy, que el Señor te siga dirigiendo y que te siga llenando de conocimiento. Así que, ¿ustedes creen que tenemos que invitarlo para el próximo año? Claro, hay que invitarlo nuevamente. Así que, Randy, que el Señor te siga dirigiendo. ¿Qué tal si nos colocamos de rodillas? Oramos. Nuestro Dios y Padre que moras en los cielos, le damos muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque una vez más nos ha hablado.
y nos ha mostrado la realidad de que usted ciertamente ejecuta sus juicios. No importa qué poder sea el que esté persiguiendo y oprimiendo a su pueblo a lo largo de la historia, un día todo eso llegará a su fin. Lo más hermoso que encontramos en su palabra es que aunque ese poder tendrá su fin, también usted va a ejecutar su juicio de bondad, de misericordia con aquellos que permanecieron firmes hasta el tiempo del fin. Gracias damos a usted que por su misericordia usted nos tiene aquí en la iglesia verdadera. Gracias damos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y suplicamos que nuestros nombres permanezcan inscritos en el libro de la vida. Que cuando usted venga en gloria, cada uno de los que estemos aquí nos encontremos con usted y estemos totalmente agradecidos de todo lo que usted ha hecho e hizo para que nosotros entremos en la Canaán celestial. Ahora, Padre, queremos poner a tu iglesia en tus manos. Esta iglesia que ha venido a este lugar a encontrarse con usted. Si hay alguno de los que están en este lugar que quizás ya está en una condición en la cual simplemente ha hecho una costumbre, una rutina de venir a los cultos, queremos suplicar que usted le amoneste. Queremos suplicar que usted le pueda tocar. Queremos suplicar que usted vaya a esa persona, que trate con esa persona y que le despierte antes de que sea demasiado tarde. De manera tal que su iglesia pueda brillar, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar con poder, que las personas de esta comunidad queden impactados porque algo sucede aquí y es que el poder del Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria. Así que séllenos para vida eterna y permita que cuando usted venga en gloria, cada uno de nosotros nos vayamos con usted. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Los enfermos pudieron sanar, la alegría brillaba en sus rostros, pero Cristo les digo escuchar, no se gocen del poder recibido, no se alegren de lo terrenal, su alegría será que sus nombres en el libro de
quiero estar.